justamente uno de los puntos que quizás centre la reunión, la Cumbre de las Américas en Panamá el próximo 10 y 11 de abril. Nosotros tenemos aquí en el estudio al profesor universitario Alberto Ramírez para conversar justamente con él sobre este tema, narcotráfico. ¿Cómo lo estaremos viendo en esta Cumbre de las Américas? El 20 de marzo, el Departamento de Estado norteamericano publicó su informe anual. Este informe que destaca que, por ejemplo, Bolivia, Birmania, pero también Venezuela, no habrían pasado el examen de colaboración con la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Realmente Venezuela está mal en este asunto de tráfico o es sumamente complicado poder analizarlo, poder calificarlo de esta manera? Sí, bueno, buenas tardes. Esa cumbre va a ser un poquito más de lo mismo en ese sentido, específicamente en el área del narcotráfico. Acuerdos entre todos los países, las cooperaciones, todo lo que de ahí sale. Yo creo primordialmente que el narcotráfico es una gran empresa, es una gran inversión en Venezuela y en cualquier país del mundo. Casi todos los países salen reprobados. ¿Por qué salen reprobados? Porque cada uno actúa dentro de las variables que la empresa del narcotráfico se plantea. Uno es puente, uno es consumidor, el otro deja pasar, el otro tal. Bueno, cada uno tiene sus errores, pero ellos logran su cometido. Porque tan es así que tienen cada vez más y más y más consumidores, más clientes. Y al tener más clientes, ellos son la osadía de las empresas. Eso tienen, como dijo el mejor Alcalá ahorita, bueno, excelentes hackers, informáticos, contadores, especialistas en área. Te estudian el nicho donde ellos van a emprender la inversión. Por ejemplo, Venezuela. Llega a un sitio, tal, ¿cuánto vale ese apartamento? Tal, vale 7 millardos, 10 millardos, no, ellos lo compran en 20. Y de repente 20, 20 y 20 y te fijan un precio de mercado. Pero ellos lo hacen, por decirte algo. Claro. Vehículos, estudian a cada una de las situaciones donde llega. El gran problema de eso, y ahorita lo acabo de oír, que es la educación. Todo el mundo habla de educación, pero mientras tú no logres específicamente el problema de la prevención, ¿qué llamo yo? Todos pasamos una primaria, todos pasamos una secundaria. Cuando tú tengas una materia dentro de tu pensa de estudio, dentro como moral y cívica, antes, como cualquiera de esas materias que está, y tú la estudies y la analices y entre en esa nueva generación, en verdad la cultura de hacerlo y entender del por qué no se debe hacer eso, esa es la única forma de hacerlo y esperar el efecto en los años para que esa generación lo ponga en efecto o lo ponga en provecho. De resto, yo creo que las políticas, eso no va a funcionar. Porque el gran problema de esto no es la palabra narcotráfico, es el hombre. Hace 3 semanas, tú dices, 420 kilos salieron de Venezuela en una avioneta privada y llegó a República Dominicana. ¿Cómo llegó esa avioneta allá? Las normas están, las reglas están. Claro. Tú vas al aeropuerto y cuesta una osadía si quieramos llegar al mostrador. Tú llegas a todos y cada uno de los controles. Tú llegas donde tú ves y sin embargo sale una avioneta con esa cantidad. La de Air France, todos los controles los violó. Todos. Todos los controles. Están las máquinas que te detectan la maleta y todo. Todo eso es un juicio que todavía está allá. Claro. Y de aquí pudiéramos entonces destacar la importancia de mantener programas bilaterales entre distintas naciones, entre el Departamento de Estado y estas naciones que se encuentran en el ojo del huracán, o lo que usted se refiere con respecto a educación va más allá, más específico en lo que tiene que ver con un plan de Estado, un plan de gobierno. Sí, yo creo que cada país debe crearse su propia cultura, aunque es universal el consumo de droga. Igualito la cocaína y la marihuana y el efecto y la forma en que ellos lo manejan a nivel mundial. En todos los países es lo mismo, pero no lo llamemos países, llamemos los territorios donde ellos hacen sus inversiones. Es una empresa multinacional. Eso no hay que caerse en embuste, eso no hay, por eso es que ellos dicen, bueno, estos son los ministros, estos son los jueces, estos son estos, ellos todo lo estudian para lograr ese cometido. Cuando tú dices, por ejemplo, Venezuela, el metro hace 10 años había una cultura y hoy en día tú dices el metro, después de 10 años hay otra cultura. Todo es cuestión de eso. Cuando tú crees eso, entonces tú dices, eso funcionó. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo mides tú? Bueno, la educación, el alfabetismo, la salud, se impactó. Bueno, lo que estudian Cheme, León, eso, las data análisis, todo eso, tendrán sus variables para hacerlo. Pero es que no hace falta llegar muy lejos ni ser muy técnico para eso. Entonces tú dices cuál es la eficiencia de eso. Hoy en día un alcalde, tú dices, por ejemplo, porque tú dices, oye, tantos huecos. Entonces ya tú dices que ese mandato está mal porque hay muchos huecos. Es una manera de medirlo.
Tú dices, los ciudadanos alcaldes, bueno, que no les gusta, pero esa es la palabra, podemos decir, son conserjes. Esa es la función, en verdad, de un alcalde. Entonces tú dices, la diabetes, bueno, aumenta mucho, bueno, pero crea un programa para esos niños para que elimina de todos los kioscos, de todas las escuelas, lo que son, no digamos nombres, pues, sino los comestibles, las chucherías, la famosa chuchería. Entonces tú creas una cultura, tú lo vas haciendo. Eso es lo que yo creo. Hay programas en Venezuela, tiene usted conocimiento, nos los puede dejar ver. Hay programas en Venezuela que se puedan dedicar y que se puedan emprender, que ya estén aplicándose. Sí, sí, cómo no, la ONA está haciendo un trabajo y hay programas de prevención en materia de eso que en realidad no tiene nada que ver con el narcotráfico, sino es prevención, eso se puede hacer, sí, sí, cómo no, más local. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Está una ley de droga que 15 de septiembre del año 2010 y hay muchas cosas dentro de su articulado que no se aplican y ya vamos para el 2016 y no se aplican. Yo te aseguro que no hay voluntad política para eso. Usted hablaba hace minutos sobre la implicación o los efectos de, por ejemplo, un narcoestado. ¿Cómo reconocemos que es un narcoestado? México. ¿Pero cómo lo reconocemos? Bueno, ¿Cuáles son las variables? Tú lo reconoces porque tú vas al sitio donde, por hablarlo, y lo siguen hablando, los 43 desaparecidos, los 43 desaparecidos. Entonces todo el mundo dice, bueno, están enterrados, otros que están quemados, otros que están vivos, otros, pero nadie lo sabe, no hay una respuesta para entenderlo. Pero cuando tú ves que el alcalde, cuando tú ves que la policía, cuando tú ves que cada uno de los factores influyentes en esa materia de seguridad están detenidos, están tal cosa, están enjuiciados, ves los carteles, ves los nombres, ves los apellidos, entonces quiere decir que el narcoestado no es que ganó la batalla, se apoderó del gobierno. No es que gana la batalla, no, se apoderó del gobierno. Pues la batalla no es México, la batalla no es Sinaloa, la batalla no es Medellín, la batalla no es Venezuela, no, es todo, todo eso. Eso es un... Mira, eso es un sinfín de pasos y de canales que tú tienes para lograr eso. Y es el cliente. El cliente es el famoso consumidor, como vender zanahoria, como vender un buen jugo, como vender Herbalife, como vender algo de que tú lograste pegarlo. Así de sencillo. ¿Cuál es su recomendación como profesor universitario, entonces, hablando de la importancia de la educación para evitar que se prolifere, por decirlo así, el narcotráfico? Yo creo que alguien en este país, por ejemplo en Venezuela, lo que a nosotros nos acontece, aquí en este país alguien tiene que venir o desde el punto de vista local, o desde el punto de vista regional, o desde el punto de vista del Ejecutivo Nacional, porque la misma ley de droga te lo permite. Somos 300 o son 330 y algo de alcaldes. Un alcalde puede emitir con su Cámara Municipal lo que se llama una ordenanza municipal. Y tú puedes ordenar, por ejemplo, en materia de prevención, que en las escuelas municipales se dé una materia igualito que matemática, que física, por decirte algo. Eso lo puedes hacer. Y tú puedes volcarte a que ese muchacho, a eso sí, y darle protagonismo. Y ahí tienes que darle protagonismo. Claro, y ahí vendríamos hablando de la voluntad política. De la voluntad política. Eso es lo que yo digo. Mientras esa voluntad política no esté, porque la gran pregunta es, y te lo vuelvo a decir, porque es lo más reciente, pues hace 15 días, ¿cómo llegó esa avioneta allá? Y tiene los mejores aparatos detectores, pero ¿cómo llegó allá? Porque algún hombre lo dejó pasar. Doctor Ramírez, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Ya lo sé. Que sí, hoy aquí en Brújula Internacional agradecemos por su presencia, por haber tenido el tiempo de conversar con nosotros. Por supuesto, un tema que da para muchísimo más. Estaremos próximamente, si Dios quiere, invitándolo para conversar con usted. Sí. Está bien las tarimas con músicas y eso, por ejemplo, ahorita en Semana Santa. Ahorita en Semana Santa, que montan tarimas con grupos musicales, con tú agarras y montas un buen programa de prevención de drogas en eso y también pudiera aprovechar, pero fíjate la voluntad política para eso. Bueno, ahí tenemos un tip que puede ser tomado por las autoridades de nuestro país, cómo educar para evitar el narcotráfico, para evitar que este flagelo...